Bien, gracias por estar con nosotros aquí en Revista 110. Vamos a echar un vistazo a las informaciones que nos envía nuestro amigo Juan Acosta, las últimas informaciones del acontecer nacional de acuerdo a su resumen informativo. Aquí están las informaciones correspondientes a este martes. El principal imputado del caso Odebrecht, Ángel Rondón, volvió este domingo a involucrar al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en propuestas de acusación a miembros de la entonces oposición política del pasado gobierno del expresidente Danilo Medina. En esta ocasión, Rondón reveló que el titular del Ministerio Público alegadamente le habría pedido acusar al hoy presidente de la República, Luis Abinader, a cambio de no ser acusado en el expediente de pago de sobornos admitido por la constructora brasileña Odebrecht. Bien muerto, mal matado. ¿Cómo es eso? Yo soy amigo de Rondón, pero se equivocó. No estudió cómo iba a ser visto eso desde fuera. Sí. Pero él es un genio, de verdad. ¿Él no tiene un arma que corre el riesgo de que se le oxide antes de utilizarla? No, lo que pasa es que él tenía que utilizarla cuando tenía que utilizarla. Ok. Él no podía estar jugando con los dos gobiernos. No podía estar jugando con... Y ahora está jugando con los dos gobiernos. Usted captó lo que yo le dije. Un momento, Sí. el hombre tiene con qué hacer una jugada maestra. Porque es que pero Rondón, pues va a aparecer otro con una ficha Rondón hay mejor. una acusación que no se le puede hacer, que es que él no es empleado del gobierno. Ni se le puede decir que él es corruptor, porque el corrupto no puede justificar su corrupción. El que cogió, cogió. No le lució esa declaración. Bueno. El Colegio Médico Dominicano y 53 asociaciones médicas especializadas rechazaron las medidas de flexibilización de gobierno en cuanto al horario de toque de queda y la reapertura de negocios ante el coronavirus. El Colegio Médico hizo un llamado a los ciudadanos a tener en cuenta la responsabilidad individual que afecta a la población colectiva tras la apertura del país el próximo miércoles. El vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julio Fulcar, informó que el proyecto para modificar el Código Penal está prácticamente concluido, excluyendo las 3 causales para realizar un aborto, debido a la ardua labor que ha hecho la Comisión de Justicia, que lo trabajó sin incluir las 3 causales. Explicó que la exclusión se produjo debido a que éstas han mantenido estancado el proyecto mucho tiempo sin llegar a ningún resultado y es posible que en la próxima legislatura el proyecto sea aprobado en la Cámara de Diputados. El ex administrador del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, tildó este lunes al gobierno de mentiroso por haber vendido la idea de que los préstamos que otorga esa institución son a tasa cero, cuando en realidad benefician a grandes empresarios, productores y comercializadores. La tasa cero, a pesar de las mentiras divulgadas por las actuales autoridades, se han dirigido en más de un 75% a grandes empresarios, productores y comercializadores, y han beneficiado a los pequeños y medianos productores en menos de un 15%, escribió el exfuncionario en Twitter. La policía investiga la denuncia de un supuesto maltrato ejercido contra los médicos por parte de agentes de la institución durante el toque de queda. Mediante un comunicado de prensa, la institución del orden informa que la Inspectoría General, su organismo de control, es quien realiza la indagación. Por el mismo medio, destacó que es un aliado de los médicos en la lucha contra el coronavirus en el país. La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santiago informó que investiga la supuesta violación sexual a una mujer que responsabiliza del hecho al encargado de la Dirección Regional de Aduanas. La coordinadora de la dependencia de la Fiscalía de Santiago, magistrada Cristina Ramírez, informó que hasta el momento está en la fase de recolección de evidencias sobre la denuncia en contra de Antonio Gómez Díaz y otros casos de delitos sexuales que podría haber cometido el funcionario. Santiago se ha convertido en una de las ciudades más violentas del país debido a los enfrentamientos entre bandas que se disputan puntos de drogas, hechos que han cobrado la vida de al menos 6 personas y provocado heridas a otras 5.
Las balaceras han ocurrido en el Distrito Municipal Santiago Oeste, en El Ejido y en Sánchez Payat, cuyos moradores se han quejado y denunciado de que los tiroteos no respetan horario ni toque de queda. El boletín epidemiológico 312 del COVID-19 del Ministerio de Salud Pública reveló que al llegar la cifra de 1.008.077, la tasa de positividad diaria era de 26.43, en contraste con una tasa de letalidad que ha bajado a 1.24%, con un reporte de 14 nuevas defunciones a nivel nacional. El boletín 312 precisa que los casos activos subieron a 53.695, de los cuales 1.566 son hospitalarios y 52.129 domiciliarios, con una totalidad de 2.545 durante toda la pandemia, más los 14 de ayer y 148.922 recuperados, sin incluir los últimos 1.036. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que la figura de la esclava y abolicionista afroamericana Harriet Tubman aparezca en los billetes de $20, informó la Casa Blanca. El Departamento del Tesoro está adoptando los pasos para reanudar los esfuerzos de poner a Harriet Tubman en la cara de los nuevos billetes de $20, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa. Eso se está barajando desde cuando Obama, que fue cuando surgió esa idea. La Cámara de Representantes de Estados Unidos remitirá al Senado este lunes la acusación contra Donald Trump por incitación a la insurrección en la asonada al Capitolio, lo que desencadenará el primer juicio político de un expresidente estadounidense. Menos de una semana después de la investidura del demócrata Joe Biden, Trump vuelve a dominar las noticias. El antiguo grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pasó, tras el adiós a las armas, a conservar las siglas para constituirse en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Las siglas son las mismas, la FARC. Optó por el cambio mayor que dejó del todo su nombre y ahora se llamará Comunes. Acabamos de hacer el cambio de nombre de nuestro partido, de ahora en adelante se llamará Partido Comunes, expresará la senadora Griselda Lobo, conocida como Sandra Ramírez. La senadora Griselda Lobo, pero le llaman por su nombre de guerrillera, Sandra Ramírez, en un video publicado en sus redes sociales tras la segunda Asamblea Nacional Extraordinaria del movimiento luego de su desmovilización. Rusia y Estados Unidos ya han comenzado las negociaciones para la prolongación del último tratado de desarme nuclear vigente entre ambas potencias nucleares, el nuevo START, que expira el 5 de febrero, según informó María Zaharova, portavoz de Exteriores rusa. De inmediato, el Consejo de Seguridad de Rusia informa de la conversación telefónica entre el jefe de dicho órgano, Nikolai Patrushev, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Carlos, dígame, doctor. Estoy leyendo una información que me manda el doctor Alburquerque desde Felipe Barcelona. Alburquerque, sí. Y yo creo, para eso tenemos que buscar a Belino que nos asesore. A ver. Yo creo que aquí se debe legislar más en torno a los que transitan con motocicletas, porque se está hablando mucho de bicicletas. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en España. Cambian las normas para adelantar a los ciclistas en carretera. Así deberás hacerlo a partir de ahora. Esta medida se suma a las ya anunciadas con motivo de la reforma de la ley de tránsito. Cambia la velocidad máxima permitida en los adelantamientos. Es más seguro eliminar el margen de 20 kilómetros por hora. Los adelantamientos a ciclistas en carretera son una de las causas que más fallecidos cobra entre ese colectivo vulnerable. Para sobrepasar los usuarios de la bicicleta en vías convencionales, hay que hacerlo de manera atenta, respetando distancia, incluso invadiendo el carril contrario si es necesario, teniendo mucho cuidado de no provocar un efecto sumidero
que ocasione la caída del conductor de las dos ruedas. Para reducir las muertes de ciclistas en las carreteras convencionales, ya que además durante el pasado 2019 este colectivo empeoró su cifra de siniestralidad y de mortalidad, y en el 2020 fue el que menos bajó esos datos. La Dirección de Tráfico ha anunciado la nueva medida que se suma a las ya presentadas para reformar la ley de tránsito. Hasta ahora, el adelantamiento podría realizar a la velocidad máxima permitida, dejando una separación de 1,5 metros con la fila de ciclistas. Sin embargo, a partir de ahora habrá dejar al menos 2 metros de distancia entre el vehículo y el pelotón. Igualmente se va a exigir, no peatón, pelotón. Se va a exigir una reducción de la velocidad en el adelantamiento. En concreto, se deberá sobrepasar al grupo de ciclistas a una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora por debajo del límite permitido. Esto quiere decir que en vías de 40 kilómetros por hora solo se podrá adelantar un máximo de 70 kilómetros por hora. Y lo digo porque muchos entendieron que Carolina Mejía, que es la alcaldesa de la capital, se había excedido con la ciclovía, porque dicen aquí no hay suficiente tránsito de bicicletas para hacer la inversión que ella ha hecho, no solamente la inversión, sino la reserva del carril. Y yo creo que se puede pensar en ese carril para motocicletas. Y así uno se quita el problema ese, que todo el que maneje en la capital sabe que si hay un peligro, es el motociclista. Un peligro para el carro. A veces da la impresión que te salen de abajo de tu vehículo. Sí. En algunos lugares. Yo creo que se puede pensar en algo así. Si bien se podría pensar, doctor, pero lo que pasa es que hay ¿cómo le digo? El clima aquí a veces no es muy propicio para la gente, para motivar la bicicleta como medio de transporte individual. Pero mire, por ejemplo, esas imágenes que nosotros estamos viendo, que son también de esos países donde la bicicleta... Bueno, ahí vemos precisamente un motociclista por el carril de las bicicletas. También. Que es el uso más adecuado, y es una forma en que se aprovecha mucho, reduce mucho lo que es la contaminación, permite en ciertas actividades turísticas que la gente vaya a conocerlo de una manera más pausada y más próxima a lo que es el medio ambiente, todo lo que tiene que ver con eso. Pero primero ya la alcaldesa dio el incentivo para que se usara la bicicleta. Esperemos que se generalice. Hay una noticia que también llega de Europa sobre invertir en salud. Y justamente el tema principal de hoy del comentario es el giro que ha tomado la inversión en salud, rompiendo los parámetros que tradicionalmente se usaban aquí. ¿Dónde iba el paciente? El paciente iba a 3 lugares. Iba al hospital del gobierno, al hospital de salud pública, en que no se cobraba. Iba al Seguro Social, que era un grupo muy reducido de empleados y casi todos hombres, en que solo se le daba a la familia el parto y la lactancia. Y una pensión. Eso era lo que el Seguro Social, la Caja Dominicana de Seguros Sociales, luego llamada Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que eso cuando vino la Seguridad Social se cayó. Y el tercer lugar era la clínica privada, que siempre fueron propiedad de médicos. Y el consultorio, o que estaba en la clínica, o que estaba en cualquier, y que ese médico del consultorio era el que ofrecía lo que hoy es atención primaria, en una forma más reducida. De eso
nosotros vamos a hablar, pero es una coincidencia que lo ponen ya como un negocio y que tiene que ver con aquello que el doctor Hanna, nosotros quizá hemos repetido, y nunca será pocas veces su repetición, que la salud es algo preciado, que no tiene precio. Pero, desgraciadamente, tiene un costo. Y son de esas cosas que uno tiene que entender que no tienen sustitución. Mire, en la vida hay una serie de eventos. Por ejemplo, el tiempo. No pierda tiempo. Porque el tiempo que tú pierdes jamás lo recuperas. Cierto. Hay una serie, por eso es que yo digo que los que tenemos el privilegio de dormir poco, tenemos que aprovechar ese privilegio, a pesar de que mientras menos se duerme, menos se vive, porque el sueño es el combustible del cerebro. Y me da pena ver tanta gente. Ahorita te dije, vamos a ver, creo que Melvin lo calculó, vamos a ver cuántos días se trabajó y cuántos días tuvimos de asueto. Señores, no fueron los 14 días que calculó Melvin. Es que cuando tú tienes, porque el viernes es el día que menos se trabaja, pero es igual que el lunes, sí, porque tú tienes la expectativa de que comience el fin de semana. Es cierto, sí. ¿Verdad? Sí, entonces, el viernes se baja la productividad. Por eso es que tú tienes que prácticamente se perdió enero. No, y la reducción de horarios también, las medidas restrictivas también limitan el tiempo de actividad. Sí, no, fuera de la pandemia. Sí, ese es otro desastre. Sí. Porque tú dices, es a las 5, pero sale a las 3:30 y a las 4 para que tú veas. Eso no se calcula solo en términos de días, sino de horas también. Y ahí mira, se ve lo poco que se produce. Otro tema que se va a tratar es las cosas que nosotros tenemos que asumir como un hecho y que desgraciadamente tú no la puedes cambiar. Ahora, ¿qué se queda y qué se va? Pues yo supongo que el coronavirus nos puede llevar, pero los que queden, ¿a qué se tendrán que acostumbrar? Cuando el coronavirus, dirán mis nietos que sobrevivan, tal o cual cuento. Pero esas dos cosas, inclusive me tomé el trabajo de sacar eso con tiempo, en un día como hoy, que es un lunes brujo, para hablar de ello. Vamos pues a ver otra cosa que le decía al señor Rubens, sí, y es que Félix nos va a hablar seguro de la Serie del Caribe. Señores, fueron 11 días sin jugar que van a tener. Y yo que conozco la mecanismo del Serie del Caribe, que la misma Serie del Caribe a veces es una chercha. Sí. Tú sabes que es una chercha. Sí. Imagínate tú, con 11 días de reposo, la suerte que son todos que lo van a tener. A menos que haya alguno que termine muy cerca del día 31, del día 1. Pero vamos a dejar que Félix nos hable de ello, que eso le toca a él.